Hubo un tiempo en el que las ciudades no solo eran asentamientos, eran el corazón de imperios, el reflejo del poder y la grandeza de civilizaciones enteras. Jerusalén, sagrada y eterna. Jericó, la ciudad más antigua jamás habitada. Nínive, la joya del imperio asirio. Babilonia, la cuna de maravillas y leyendas. En sus calles se tejieron historias de reyes, guerreros y dioses. Sus murallas desafiaron el tiempo y sus templos tocaron los cielos. Hoy, viajaremos a través de su esplendor para descubrir la verdadera grandeza de estas ciudades legendarias. Bienvenidos a un viaje por la majestuosidad del mundo antiguo. Hace más de 2000 años, esta ciudad era el centro de imperios, religiones y conflictos. Sus muros de piedra guardaban historias de reyes, profetas y conquistadores. Jerusalén en la antigüedad era una ciudad vibrante y llena de vida. Sus calles estaban llenas de comerciantes, viajeros y peregrinos que venían de todas partes del mundo conocido. Se podía escuchar el bullicio del mercado, el sonido del ganado y las conversaciones en diferentes lenguas. El corazón de la ciudad era el Templo de Salomón, una maravilla arquitectónica y el centro espiritual del pueblo judío. Miles de personas llegaban a ofrecer sacrificios y oraciones, rodeados de sacerdotes con túnicas blancas y el aroma del incienso llenando el aire. Pero Jerusalén no solo era un lugar de fe, también era un punto clave en el comercio y la política. Durante siglos fue conquistada por babilonios, persas, griegos y romanos. Cada civilización dejó su huella, desde calles empedradas hasta majestuosas fortalezas. La ciudad también estaba dividida en diferentes barrios, cada uno con su propio carácter. En la zona del mercado, los vendedores gritaban sus ofertas, mientras que en las casas nobles se discutían asuntos de poder y estrategia. Los soldados romanos patrullaban las calles, asegurándose de mantener el orden. Pero Jerusalén también fue testigo de algunos de los eventos más importantes de la historia. Fue aquí donde se desarrollaron relatos bíblicos, donde caminaron figuras como el rey David, Salomón y Jesús de Nazaret. La ciudad vivió momentos de gloria y destrucción, siendo arrasada y reconstruida en numerosas ocasiones. A pesar de todo, Jerusalén nunca dejó de ser un símbolo de fe, resistencia y cultura. Hoy en día, aún se pueden ver los vestigios de su pasado en cada piedra, en cada calle estrecha y en cada monumento que ha sobrevivido al paso del tiempo. Una ciudad que sigue viva, que sigue contando su historia a quienes se atreven a escucharla. ¿Te gustaría caminar por las mismas calles que alguna vez pisaron reyes y profetas? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias increíbles del pasado. Jericó, conocida como la ciudad más antigua del mundo, se encuentra en Cisjordania, cerca del río Jordán. Sus orígenes se remontan a más de 10.000 años, lo que la convierte en una de las primeras ciudades habitadas por el ser humano. En sus inicios, Jericó era un asentamiento rodeado de murallas de piedra, lo que demuestra que sus habitantes ya conocían la importancia de la defensa. La ciudad floreció gracias a su acceso a fuentes de agua dulce y su ubicación estratégica en antiguas rutas comerciales. Las famosas murallas de Jericó han sido motivo de debate durante siglos. Según la Biblia, estas fortificaciones cayeron después de que los israelitas, liderados por Josué, rodearan la ciudad durante 7 días y tocaran sus trompetas. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado restos de murallas destruidas, pero no hay consenso sobre si esto ocurrió por una invasión o por causas naturales, como terremotos. Lo cierto es que Jericó pasó por muchas destrucciones y reconstrucciones a lo largo de los milenios. Más allá de sus murallas, Jericó fue un centro agrícola innovador. Sus habitantes fueron de los primeros en domesticar plantas como el trigo y la cebada,
marcando el inicio de la revolución agrícola. También construyeron sistemas de irrigación avanzados para aprovechar el agua del oasis, permitiendo que la ciudad prosperara en medio del desierto. Estas innovaciones hicieron de Jericó un modelo de asentamiento urbano temprano. Durante la época romana y bizantina, Jericó siguió siendo un punto clave en la región. Herodes el Grande, el rey de Judea, construyó en la zona lujosos palacios y baños termales, demostrando la riqueza y el prestigio de la ciudad. Con el tiempo, Jericó fue conquistada por diferentes civilizaciones, incluidos los omeyas y los cruzados, cada uno dejando su huella en la arquitectura y cultura local. Hoy en día, Jericó es un importante destino turístico y un sitio arqueológico fascinante. La ciudad moderna convive con ruinas antiguas que cuentan la historia de miles de años de civilización. A pesar de su tamaño modesto, Jericó sigue siendo un símbolo de resistencia y evolución. Un recordatorio de cómo los primeros humanos lograron construir una de las primeras ciudades de la historia. Mucho antes de que se convirtiera en una ciudad temida y en la protagonista de la historia de Jonás, Nínive nació como un pequeño asentamiento a orillas del río Tigris. Se dice que su fundador fue Nimrod, el mismo personaje que, según la Biblia, construyó la Torre de Babel. Ubicada en lo que hoy es Irak, Nínive tenía todo para crecer rápido: agua, tierras fértiles y una posición estratégica perfecta para el comercio. Poco a poco, lo que comenzó como un pueblo pequeño se convirtió en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Para cuando los asirios la convirtieron en su capital, alrededor del siglo VIII a.C., Nínive era una de las ciudades más impresionantes de la tierra. Tenía enormes palacios decorados con relieves de batallas y cacerías. Contaba con calles anchas y mercados llenos de productos de todo el mundo conocido. Se construyó una de las primeras bibliotecas de la historia, con más de 30.000 tablillas de arcilla. Pero no todo era grandioso. Los asirios eran famosos por su brutalidad. Conquistaban ciudades, destruían templos y castigaban a sus enemigos de formas inimaginables. Para ellos, el miedo era una herramienta de control. Aquí es donde entra en escena un personaje muy peculiar: Jonás. Un día, Dios le dio una misión. Tenía que ir a Nínive y decirles que, si no cambiaban su forma de vivir, la ciudad sería destruida en 40 días. Cuando Jonás finalmente llegó a Nínive, tenía cero ganas de estar allí, pero cumplió su misión. Caminó por la ciudad y gritó su mensaje a quien quisiera escucharlo. Y aquí viene lo más increíble de todo. La gente de Nínive le creyó. Sí, aunque suene increíble, todo el mundo se tomó en serio la advertencia. Desde el rey hasta el más pobre, todos se vistieron de ropas ásperas, dejaron de comer y comenzaron a orar para que Dios les diera otra oportunidad. Y Dios, al ver que de verdad estaban arrepentidos, decidió perdonarlos. Pero en vez de alegrarse por haber salvado a una ciudad entera, Jonás se enoja. Sí, se enoja. Se siente estafado porque esperaba ver fuego cayendo del cielo y la ciudad reducida a cenizas. Dios le responde con una lección sencilla: la vida de miles de personas vale más que el orgullo de un solo hombre. A pesar de que la ciudad logró salvarse en tiempos de Jonás, con el tiempo los asirios volvieron a sus antiguas costumbres. Su arrogancia creció tanto que hicieron enemigos en todas partes. Finalmente, en el año 612 a.C., una coalición de pueblos, liderada por babilonios y medos, atacaron Nínive. Después de su caída, Nínive fue olvidada por siglos. Sus ruinas quedaron enterradas en la arena hasta que, en el siglo XIX, los arqueólogos redescubrieron sus restos cerca de la actual ciudad de Mosul, en Irak. Babilonia. Un nombre que evoca misterio,
grandeza y arrogancia. Fue una de las ciudades más impresionantes de la historia antigua y también el escenario de algunos de los relatos más fascinantes de la Biblia. Desde su origen hace miles de años hasta su caída final, Babilonia fue un símbolo de poder, riqueza y desafío a Dios. Para entender Babilonia, tenemos que viajar atrás en el tiempo hasta alrededor del año 1894 a.C. Fue en ese momento cuando un grupo de amorreos, un pueblo semita, fundó un pequeño asentamiento a orillas del río Éufrates. En sus primeros siglos, Babilonia no era más que una ciudad modesta dentro de Mesopotamia, dominada por otros imperios más poderosos. Pero todo cambió con la llegada de Hammurabi, un rey que reinó entre el 1792 y el 1750 a.C. Hammurabi convirtió a Babilonia en el centro de un gran imperio, unificó Mesopotamia y creó un código de leyes que hoy conocemos como el Código de Hammurabi, una de las primeras recopilaciones legales de la historia. Desde entonces, Babilonia no dejó de crecer en poder e influencia. Babilonia no era solo una ciudad grande, era un verdadero espectáculo visual. Sus murallas eran tan altas y gruesas que parecían impenetrables. Algunos relatos dicen que tenían hasta 100 metros de altura. Uno de los puntos más impresionantes era la puerta de Ishtar, una enorme entrada decorada con ladrillos esmaltados de color azul y figuras de dragones y toros. Era la entrada principal de la ciudad y mostraba su poder al mundo. Y luego están los famosos jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se dice que fueron construidos por el rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C. para su esposa, que extrañaba las montañas verdes de su tierra natal. Estos jardines eran una serie de terrazas con árboles y flores que parecían flotar en el aire, regados por un ingenioso sistema hidráulico. Babilonia también era un centro cultural y religioso. En su corazón se encontraba el Sigurat Etemenanki, una gigantesca estructura escalonada. Según la Biblia, los babilonios querían construir una torre que llegara hasta el cielo. No se trataba solo de una obra arquitectónica, sino de un acto de desafío y soberbia. Querían hacerse famosos y demostrar que podían alcanzar el nivel de los dioses, pero Dios intervino. En el libro del Génesis, 11:1 a 9, se dice que confundió su idioma y los dispersó por toda la tierra. Así terminó la construcción y nació el mito de la Torre de Babel. Siglos después, Babilonia alcanzó su máximo esplendor bajo el gobierno de Nabucodonosor II, 605 a 662 a.C. Este rey conquistó Jerusalén, destruyó su templo y llevó a los judíos como prisioneros a Babilonia, en lo que se conoce como el cautiverio babilónico. Pero su ambición le jugó en contra. Según el libro de Daniel 4:28 a 37, Nabucodonosor se enorgullecía tanto de su poder que un día proclamó: «Miren esta gran Babilonia que he construido con mi fuerza y para mi gloria». En ese momento, una voz del cielo lo condenó. Perdería la razón y viviría como un animal en el campo durante 7 años. Solo cuando reconoció la soberanía de Dios, recuperó la cordura. Por más impresionante que fuera Babilonia, su destino estaba sellado. En el año 539 a.C., el imperio persa, liderado por Ciro el Grande, conquistó la ciudad sin apenas resistencia. Según la Biblia, este evento fue visto como una intervención divina para liberar a los judíos del exilio. Con el tiempo, Babilonia fue perdiendo su importancia. Alejandro Magno intentó revivirla en el siglo IV a.C., pero tras su muerte, el proyecto quedó abandonado. Siglos después, la ciudad quedó en ruinas y hoy en día, sus restos apenas son visibles en Irak. Babilonia fue una ciudad de contrastes, un centro de cultura y conocimiento,
pero también un símbolo de arrogancia y desafío a Dios. Sus historias han pasado de generación en generación, y su legado sigue vivo en la historia y en la Biblia.